Hoy es día domingo. Estamos a 20, hoy estamos como a 30, a 29. Conforme al calendario gregoriano, hoy estamos en el 2015. El calendario gregoriano fue establecido por un cronólogo y también un siervo de Dios llamado Dionisio el Exiguo en el siglo VII después de Cristo. Gregorio el Grande, Gregorio, un papa, Gregorio XV me parece, o Gregorio III, perdón, en el siglo XV, siglo XVI, estableces o afirma lo que es el calendario que nosotros nos regimos. Pero si nosotros nos vamos más allá, observamos que el calendario que nosotros nos regimos tiene una discrepancia de años como de unos 5 años y algo. El calendario que es el calendario lunar, el que se rigen los judíos, ese calendario solamente los días tienen 30, los meses, perdón, tienen 30 días, no tienen 31 como algunos, porque hubo una guerra entre los césares, cuál tenía la supremacía, y comenzaron a agregar días para que se cumpliera lo que dice la palabra en el libro de Daniel, que ese imperio se iba a atrever a cambiar la ley también, iba a cambiar también los tiempos. Si hacemos ese cálculo, nos damos cuenta que nosotros le restamos 2015 días al calendario que nosotros tenemos, y se lo agregamos entonces al calendario lunar, vamos a estar, vamos a restarle, estamos en el 2000 aproximadamente, en el 2020 y algo, en el calendario que se rigen los judíos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que estamos más cerca del fin, estamos más cerca del fin que lo que usted se puede pensar. ¿Estamos entendiendo? Estamos más cerca del fin. En el reloj de Dios, ya hace rato que estamos a las 12 de la medianoche. Ya hace rato que todo se ha cumplido en el reloj de Dios. Es importante que nosotros entremos al reloj que Dios dice que debemos de entrar. Vayan conmigo rapidito al libro de Apocalipsis. El próximo domingo vamos a estar hablando de la resurrección de Jesucristo. Y es muy importante hoy día como hoy. Jesús entra triunfalmente. Inclusive estamos observando que hoy se está vendiendo la cross palm. No sé si usted sabe lo que es eso. La famosa palmeras, los ramos de flores, los ramos de palmas, perdón, las ramas. Y hoy se está celebrando el Domingo de Ramos, en honor a cuando Jesucristo entró triunfalmente. Él entró un domingo y entró llegando y decía a todo el mundo: sana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y eso hay, yo no sé si se dice allá, pero todo el mundo estaba lanzando palmeras, porque proféticamente él iba a entrar en un burrito que nadie lo había montado, y eso estaba tipificando un rey que entraba a conquistar y a establecer su reino, porque eso es lo que dice el profeta Zacarías. Él cumple todo lo que está escrito acerca de él. Pero ¿qué sucede? Que en estos tiempos, en vez de nosotros hacer lo que él dice que debamos hacer, está sucediendo que los hombres han tomado negocio. Hoy es un negocio. El miércoles pasado la gente andaba con cruces. El miércoles pasado andaba con cruces. Indirectamente se estaba maldiciendo. Hoy entra con la rama y también con las cruces. Dios no quiere en la persona de Jesucristo que nosotros le celebremos de esa forma. Dios no quiere que usted le celebre solamente un domingo de Ramos, ni un domingo de resurrección. Dios quiere que usted celebre todos los días de su vida. Bueno, yo le voy a demostrar amor a mi esposa el día que ella cumple años, el día que es mi aniversario de boda, el día en que yo es día de lo que es de la amistad. En esos días que yo voy a decirle a mi esposa que le amo. Esos no son los días que hay que decir, es todos los días, mostrándolo con los hechos.
Es importante que nosotros entendamos unos cuantos puntos importantísimos. Hay quienes aman al Señor y se recuerdan del Señor cuando se le muere alguien. Cuando llega a una funeraria, si lleva con un sombrero, se quita el sombrero y dice la cruz. Cuando pasa por un cementerio, del mismo modo. Y inclusive uno ve esa película mexicana que cuando matan a uno, tú ves que hacen la cruz y por ahí sigue. Y el cadáver por ahí sigue. Hay otros que aman al Señor en Semana Santa. Algunos se recuerdan del Señor en día de Navidad. Hay otros que se recuerdan del Señor el día de su santo. El cristiano no se recuerda del Señor en esos días. El cristiano se recuerda del Señor todos los días. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a definir por lo menos 3 versículos en este día. Y dice la palabra en el capítulo 3 y verso 1 del libro de Apocalipsis. Esa hermosura del libro, el cual es un privilegio uno poder en estos tiempos entenderlo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están también para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria al Rey. Me gusta siempre como el Señor, que es un excelente remitente, Él es el que remite todas las cartas de este libro. El destinatario es la iglesia que identifica en el cabezal de cada uno cuando Él está escribiendo y dirigiendo la carta. ¿A quién le está dirigiendo esta carta? Quien está dictando se llama Jesús. Quien está escribiendo se llama Juan. Y el destinatario se llama Sardis. Sardis significa aquellos que escapan, aquellos que están en el canto del gallo. Lo que escapan significa la palabra Sardis. Mientras observamos nosotros que en la primera carta que escribe el visionario de Patmos, llamado también el teólogo, Juan recibe indicación del Señor que se la dirija a los de Efesios, donde está representando al creyente que va en decadencia, el prototipo del creyente en decadencia, del ministerio, de la iglesia y del pastor o el ministro que está en decadencia. Esmirna también se le dirige y representa al creyente, al pastor, al ministro y al ministerio que está sufriendo porque quiere serle fiel a Dios. Y que vive en una extrema pobreza, no porque es negligente, sino porque hay un bloqueo económico en contra de sí. La tercera es la de Pérgamo, que representa al creyente que está acomodado, que se siente cómodo y que tiene tanto compromiso con el mundo que se acomoda en el mundo. Teatira se cansa de sacrificar y que tolera todo y no tiene y considera como un club social. Es el prototipo de la iglesia cansada de mucho sacrificio, y sus sacrificios lo llevan a un extremo que todo lo que está haciendo para Dios es olor a podrido. Trata de no identificarte con una de esas iglesias que no tienen nada de elogio. Mas sin embargo vemos la de Sardis, que es el prototipo del creyente, es el prototipo de la iglesia, es el prototipo del ministerio, es el prototipo del pastor, que se dice que tiene mucha palabra, que se dice de que tiene mucho poder de Dios, que se dice de que vive, pero está muerto. Ten mucho cuidado cuando tú pones tus dones, cuando tú pones tu conocimiento, cuando tú pones tu título adelante, como para mantener una distancia, como para mantener
que tú eres el que tiene la última palabra, porque tú tienes el título, porque la identificación y el testimonio lo da a ti mismo. Y Jesucristo enseñó, dijo, en el testimonio, en vuestra ley de 2 o de 3 personas, ese es el que es verdadero. El que testifica de sí mismo, nadie testifica mal de sí mismo. El único libro que habla la verdad directo y que habla las cosas como son es la palabra del Señor, la Biblia. Los líderes como David cometió muchos errores. Salomón cometió muchos errores. Abraham cometió errores. Moisés cometió errores. Dice lo que es. Dale un aplauso al Rey. Escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia, escribe al obispo de la iglesia, escribe al supervisor de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué decíamos al principio de la introducción del libro de Apocalipsis, el capítulo 1, perdón? Jesucristo se identifica a cada iglesia conforme a la necesidad que tiene la iglesia y conforme al problema de la iglesia. En el verso 16 y el verso 20 nos habla de los 7 espíritus de Dios, que nos está presentando la plenitud del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando habla de 7, estamos hablando de plenitud. Estamos hablando, el Espíritu de Dios está en todas las iglesias. Está en todas, sea buena y sea mala, ahí está Él. Y dice la Biblia que Él tiene las 7 estrellas. Vamos a ver el verso 16, rapidito. A ver qué nos dice. Del capítulo 1. ¿Se frizó? Ok. El verso 16 dice, aquel que se mueve en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 estrellas y en medio de los 7 espíritus. Y dice el verso 20, las 7 estrellas que tú has visto son los 7 pastores, los 7 ángeles de la iglesia. Los 7 espíritus es el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de eso, vemos la misma interpretación de cómo Dios está hablándole a su pueblo. Ten mucho cuidado, watch out, me dicen por ahí los americanos, watch out, watch your step, watch your action, whatever you do. Las cosas que tú haces, tú tienes que vigilarlo, porque hay alguien superior a ti que te está viendo. Hay alguien que está observando lo que tú estás haciendo. Hay alguien que conoce, no solamente que conoce las acciones de los externos, sino que conoce las acciones internas que tú haces. Hay alguien que sabe tus pensamientos. Hay alguien que sabe cada uno de tus detalles. Cuando tú te sientas donde te sientes, hay alguien que te está mirando. Hay alguien que está observando todas tus acciones. No solamente mientras tú estás aquí en la casa de Dios, sino también cuando tú estás ausente de la casa de Dios. Él te observa. Tú estás aquí porque tú tienes una necesidad de Dios. Tú estás aquí porque tú quieres y amas al Señor. Tú estás aquí porque hay un amor que tú le tienes al Señor. Tú no estás aquí por simplemente estarlo. Tú estás aquí porque tú tienes deseo del Dios vivo. Tú amas al Señor. Nadie se está aquí para perder su tiempo. Todos los que están aquí es porque aman al Señor. Cuando hablamos de Sardis, Sardis era una ciudad que era la capital de uno de los pueblos de la antigüedad, llamado Lidia. Si usted observa, nada se le escapa al Señor, nada, absolutamente nada. Cuando observamos lo profético, siempre lo profético habla de símbolos, siempre tiene ciertos símbolos y tiene muchas figuras literarias y tiene muchos enigmas en los cuales usted tiene que comenzar a descifrarlo, porque no nos habla un lenguaje común, sino que nos habla un lenguaje apocalíptico, un lenguaje profético, un lenguaje escatológico, palabras finísimas en estos tiempos. Daniel registra que hubo un reinado que hoy se conoce como Irán, que le conocían en la antigüedad llamado los medos y los persas, que este reinado entra y cuando cada reinado se va quitando, el que va a quitar al próximo tiene que conquistarlo.
observa cuando un oso que tenía dos ponientes, uno más alto que otro, porque los persas eran más fuertes que los medos, y los persas conquistaron a los medos y se unieron después. Entonces, cuando los medos y los persas están conquistando, dice que había un rey llamado Ciro que conquistó y llevaba 3 costillas. Esas 3 costillas nos está hablando de 3 reinos. Uno era de ellos, era Lidia, cuya capital era este lugar llamado Sardis. Otra ciudad que era muy importante para los lidios también era Pérgamo. Y en esta ciudad, que era muy opulenta, era muy fuerte, tenía un rey llamado Creso que se sentía demasiado fuerte y demasiado vivo. Y se sentía que nadie le podía hacer daño. Se sentía que solamente él era el dueño de todo ese territorio. Como Lidia en ese entonces, o este lugar llamado Sardis, era una ciudad opulenta, cuyos constructores hacían la lana, la tinta y otras cosas más. Ellos se sentían los dueños del lugar y le daban consejo a este hombre llamado Creso que se cuidara, que podían conquistarlo. Mientras en el 546 él comenzó en el 560 antes de Jesucristo, y en el 546, 542 aproximadamente entra Ciro el Grande y le conquista, y es uno de los primeros que conquista. Primeramente conquista a Egipto, luego conquista a Lidia y termina con Babilonia. Parece que ese espíritu se mantuvo que aún en medio de la iglesia, recuerde, esta iglesia no hay guerra que tiene con lo de afuera, porque esta iglesia no tenía nada de bueno. Esta iglesia, ahí no hay problema, porque esta iglesia era simplemente una iglesia que estaba ocupando un lugar en el espacio, pero no le hacía ninguna guerra al diablo. ¿Usted no ve guerra ahí? ¿Qué guerra usted ve? Ninguno. Dice el Señor, el verso 2, yo conozco tus obras, o la parte C del verso 2, que tienes nombre de que vives y está muerto. Yo conozco tus obras. A veces no hay una cosa más desgraciada cuando uno cree que sabe algo y no sabe nada. Cuando uno cree que tiene poder y no tiene nada. Cuando uno cree que tiene vida y no tiene nada. No hay una cosa peor que esa. El Señor viene con 5 acusaciones, o por lo menos 3 o 4 acusaciones delante de esta iglesia, porque está bastante. El Señor dice, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero está muerta. Las obras nuestras muchas veces son las que denotan lo que existe en nuestros corazones. Los psicólogos han determinado que la conducta del ser humano depende de lo que existe en tu corazón. Y eso es lo que dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Cada una de nuestras acciones determina lo que se asienta en nuestro corazón, en ese músculo que depende todo lo que existe en tu ser. Si tu corazón está dañado, lo que va a expulsar es algo que no va a estar bien. Todo lo que camina por los vasos sanguíneos y lo que camina por tus venas y por tus arterias, lo que hace es que daña órganos. Recuerde que usted es un conjunto. Un órgano no hace un cuerpo, pero un conjunto de órganos sí hace un cuerpo. Usted es un órgano que forma el conjunto de... Usted es un órgano que forma el conjunto de órganos para hacer el cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. Un ladrillo hace un ladrillo, pero un conjunto de ladrillo hace una pared. Un bloque es un bloque, pero un conjunto de bloques hace otra pared. Una tabla, pero cuando muchas veces hace una pared y hace una casa. Si todos estamos dañados, ¿qué sucede con nosotros? Yo conozco tus obras. A veces nosotros, es importante, el Señor nos choca.
El Señor comienza a hablarnos a nosotros tantas cosas que nos choca, porque nosotros muchas veces tenemos la fama. Hay iglesias que tienen fama de que tienen mucha actividad. Oye, hay demasiada actividad. Usted como iglesia, yo no tengo nada en contra de las iglesias que tienen actividades, pero por eso usted no va a ir al cielo. No tengo nada con la iglesia que tiene su programa, pero por eso usted no va a ir al cielo. No tengo nada en contra de la iglesia que está en lo que es la actividad de las cosas, pantomima, todo lo que es, pero eso no te va a llevar al cielo. Yo conozco tus obras, lo que está es engrandeciendo tu nombre, pero no engrandece mi nombre, no hace nada que me agrade a mí. Esto está aquí no es porque yo me he cogido con darle fuetazo y volar cabeza a la iglesia, sino porque esto es lo que dice la palabra. Yo no quiero que usted tome parte de las 5 vírgenes insensatas que tenían aceite pero no suficiente, que tenían el Espíritu Santo, pero no era suficiente de lo que tenían de Dios. No es suficiente, hay que llenar los estándares que dice la Biblia, que dice el Señor. Oye, aquí no sé si usted sabe un poco de lo que es asunto de empresa, de lo que es administración. Yo no sé si usted entiende algo, pero yo escucho a los administradores y a los expertos en asunto de economía cuando escucho que voy manejando, y ellos trabajan de la siguiente manera. Ellos tienen una línea, y si una empresa, sea un supermercado o sea una tienda, sea las cadenas esa de Target, cualquier tipo de cadena de tienda, ellos dicen tiene que dejar X cantidad de dinero, y si el X cantidad de dinero solamente lo que deja, por ejemplo el mes, le deja uno $500,000, y ellos dicen no, tiene que dejar $1,000,000 para que eso sea sustancioso y que deje ganancia. Pero deja 700,000, deja 600,000, ellos le dan un tiempo. Si no llenó los estándares que ellos exigen, cerrémosla, que no sirve. Cerrémosla porque está ya quebrado. Y muchas veces no es que han quebrado, sino es que los estándares que ellos exigen no lo han llenado. Así mismo exige el Señor. El Señor te exige un estándar. No es que tú le des un 5%, no es que tú le des un 10%, no es que tú le des un 30%, no es que tú le des un 40%, no es que tú le des un 50%. Es que tiene que existir en tu corazón una disposición, una disponibilidad de que tú se lo quieres dar todo a Él. Aunque nada más puede darle un 5%, pero tu corazón está dispuesto a hacer lo que a Él le agrada. Porque tan pronto Él pone su booster, Él pone su mano, Él te ayuda, tú vas a hacer lo que a Él le agrada. Oye, los hombres de Dios muchas veces se consideran muertos, pero viven más de lo que todos los vivos. Abraham consideró a su hijo muerto, su esperanza muerta, todo muerto, mas sin embargo Dios se glorificó en él. En el libro de 1 de Timoteo, que es en el capítulo 5 y el verso 2, nos dice que aquel que está, el verso 6, que está viviendo en sus delitos y en su pecado, en placeres, está muerto. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, ¿está qué? El cristiano que se entrega a los placeres, aunque tenga nombre de que vive, está muerto. El cristiano que vive para los placeres, aunque tenga nombre de que vive, está muerto. Son muchos los muertos que hay, que respiran. Mi hermano, esta salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. Esta salvación hay que cuidarla. El maestro, el rey de reyes, el dueño de esto, el que murió por ti, el que murió por mí, es el que pone los estándares. No lo pone el pastor, no lo pone la iglesia, no lo pone el concilio, lo pone el que murió por usted. Los estándares que lo pone es Él. Si Él dice que eso es malo, no le busque la quinta pata al gato. Dice eso es malo, lo dijiste tú, y ya como tú lo dijiste, no hay que cuestionarte a ti porque tú eres el que sabe de esto. Oh, pero yo me voy a hacer ciudadano de los Estados Unidos de América. Usted ha visto que usted es el que pone la condición para usted hacerse ciudadano. Quien pone la condición es el gobierno de los Estados Unidos. Yo llegué a la casa suya.
Yo no puedo poner condición cuando yo voy a su casa. Yo tengo que ajustarme y adaptarme a la ley que está establecida en ese hogar. Si usted tiene la cocina, oye, usted tiene la cocina en el baño. Bueno, esto está sospechoso, pero esto es lo que hay aquí. Esto está sospechoso, pero esto es lo que hay aquí. Usted guarda su ropa interior en la cocina. Usted dice, bueno, esto está sospechoso, pero esto es lo que hay aquí. Y los trapos que usted usa para los calderos lo usa allí en el aposento. Bueno, usted le dice, bueno, usted tiene que ajustarse a la ley establecida en un hogar. A veces muchas veces los pastores, los que tienen un poco de experiencia, no les gusta a muchas personas que vienen de otras iglesias porque traen demasiadas cosas. Pero un cristiano que tiene la humildad, que tiene el amor de Dios, que tiene lo que es la docilidad de Dios, se sienta y lo único que dice, yo no sé nada. Lo que tú dices, eso es. Y Dios lo pone en lugares altísimos. O mira a ver si el presidente de esta nación, cuando va a cualquier estado, es decir, cualquier país que no sea este, ¿qué hace el presidente? Tiene que ajustarse a la ley de ahí, cogerlo suave. Yo me voy donde me lleven y las escolta, ok, porque ya hay acuerdos internacionales, por ciencia política lo enseña, que hay que darle protección a esos ministros de Estado en diferentes lugares, porque si no hay problema. Si no, preguntémosle en la Primera Guerra Mundial qué le pasó al ministro que mataron y qué sucedió en ese entonces. Por ello, por matar un fanático serbio, asesinó a un primer ministro y por eso se estalló lo que llama la Primera Guerra Mundial. La importancia de usted reconocer en algunos momentos que está muerto. El hijo pródigo reconoció que estaba listo. Dice el hermano, dice Víctor, está listín diario. Listo. Y él reconoció, dice, yo estando aquí, muerto, yo estoy muerto. Lucas 15, verso 24 dice que estaba muerto, porque reconoció su condición. Esta iglesia no reconoció su condición. Esta iglesia quien le dijo que la condición fue Jesucristo. Jesucristo, cuando tú estás mal, Él te reconoce y te lo deja saber a ti. Te dice a ti en secreto, pero no espera para decírtelo en público. Reconoce la condición. Cuando yo estoy mal, yo no le digo al Señor, yo estoy bien. Yo voy y me tranco por allá, por un callejoncito, por el aposento donde nadie me oye. Señor, aquí el único que está mal soy yo. Y yo soy aquí lo peor que hay. Entre los pecadores soy el primero, entre los pastores soy el peor. Yo no sirvo, Señor, ten misericordia de mí, porque es importante que tú reconozcas tu condición delante de Dios. Pero no espere que sea Él el que te diga delante de los hombres para avergonzarte. Esto es peligroso. Hay personas que no les gustan estar en la luz. Ustedes no observan que el que está atormentado, desde que viene a la iglesia se atormenta más. Porque esos demonios lo ponen loco porque no quieren estar aquí. Lo atormenta más. ¿Por qué lo atormenta más? Hermano, no está fácil el asuntico. Cuando comienza ese Espíritu Santo a darle martillazo en esa mente y esos demonios a luchar por su hegemonía en ese cuerpo y por esa mente, por eso no resiste. Pero si la persona es humilde y dice, aquí yo me quedo aunque me maten, aquí yo estoy, y pide ayuda y se toma la receta cuando le dan la receta, porque nadie, el que esté enfermo, en primer lugar, la primera condición que usted necesita para usted sanarse, ¿cuál es? Reconocer tu enfermedad. La segunda es, cuando te dan la receta o te dan la medicina, es tomártela, aplicarla, ponerla en práctica. Y la tercera, tú vas a ver los resultados y tener la paciencia y la perseverancia. Nosotros tenemos que tener sí misericordia con aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados, porque nosotros también, dice Efesios 2, estábamos en una condición, en esa condición, en una ocasión. Pero es lamentable, es triste, es hasta vergonzoso. Es algo que es vergonzoso
Es como dice por ahí una palabra más profunda, es una ignominia. El uno quedarse en la posición como cuando tú estabas en el mundo, como dice Efesios capítulo 2, verso 1, dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es triste que una persona, verso 3, que una persona se quede en la posición cuando estaba dirigido por el príncipe de la potestad del aire. Mientras cuando tú vienes, hay una madre que se llama la palabra del Señor, hay un padre que se llama el Dios eterno. Aquellos que están en el mundo tienen una madre que se llama la desobediencia y tienen un padre que se llama el príncipe de la potestad del aire. Porque nosotros no estamos huérfanos y el diablo hace competencia. También los míos no están huérfanos, pero se llama desobediencia a la madre de ellos. Y el padre se llama Satanás, príncipe de la potestad del aire. Por ello usted tiene que traerle el mensaje de salida a aquellos que están perdidos. Y siempre recordar que tú caminaste en ese desenfreno. Y como tú recordaste y recuerda que tú caminaste, que tú estabas muerto, no te quede como la iglesia de Sardis. No te quede como esa iglesia que se creía estaba viva y estaba muerta. Porque no tuvo en ella nunca, o en ella nunca existió la actitud de cambiar. Puede haber arrepentimiento, pero no hay sometimiento. Cuando usted no tiene esa actitud de hacerlo, hay problemas, y no es pequeño. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Entonces, si esos que estaban muertos fuera del mundo eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿usted cree que los de la iglesia que estén muertos, qué usted cree que le va a suceder? Ira también de ellos, de Dios sobre ellos. Y dice la Biblia que mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, amor con que nos amó, oye, amor con que nos amó, y el verso 5 concluye: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En otra palabra, como Dios te ha dado vida a ti, también trata de tener misericordia y darle vida a otros. No te quedes con el mensaje de Dios engavetado. Pero te quiero decir algo: no hable de vida si tú no tienes vida. No hable de gloria si tú no tienes gloria. No hable de poder si tú no tienes poder. No hable de autoridad si tú no tienes autoridad. No hable de Dios si tú no tienes Dios. No hable de algo práctico. El evangelio es práctico. Tiene el nombre de que vive, que es lo que está. El verso 2 nos dice, la parte dice, está muerto, sed vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Oye, pero este sí está mal. Oye, está listo en diario. Y después le dice el Señor: oye, lo único que te dice, afirma las otras cosas que ya están ready también, que desde que le quitan la máquina también te fuiste. Mi hermano, yo no quiero tener una iglesia que tenga muchos programas, que tenga muchas predicaciones. ¿Usted sabe que existía en ese entonces? Había un problema. Y ese es el problema. Si nosotros seguimos la secuencia de lo que es el estado de la iglesia, cómo la iglesia va cambiando. Primeramente se siembra la palabra. Primeramente se establece el periodo en el cual, el periodo apostólico, donde se está sembrando la palabra. Viene el periodo apostólico y el periodo también parte del apostólico, donde se persigue la iglesia. Luego viene el periodo donde la iglesia se deja de perseguir, pero la iglesia cambia, o el enemigo cambia su estrategia y comienza a extenderle ayuda y para que dependan del Estado. Y como el Estado, dice la Biblia, que leímos ahí en Efesios 2, que él es el príncipe de la potestad del aire. Aunque de Jehová la tiene toda su plenitud, el diablo está controlando el mundo. Si no, 1 Juan 5:19 no dijera eso.
que Él es el que controla a los hijos de desobediencia y que Él es el que controla este mundo. Jesucristo lo dijo, que Él es el príncipe de este mundo. Pablo dijo que Él era el Dios de este mundo. Entonces, si los grandes lo dijeron, imagínate yo que soy más chiquito que los chiquitos, voy a decir que lo contrario. Yo tengo que seguir lo dijeron los grandes. Sigue el Señor diciendo, sed vigilante. Sed vigilante. Tú sabes que cuando el periodo que sigue después del periodo de Pérgamo, viene el de Tiatira, en donde en Pérgamo echa sus raíces ya la iglesia con el mundo. Por si acaso, no tengo nada y no quiero que se me vaya a sentir aludido ninguno. Pero entienda una cosa, cuando la iglesia tradicional le dice a usted que ellos eran primero, mire mi hermano, no sabe lo que están hablando. El evangelio de Jesucristo fue establecido por Él. En la cruz, Él echa sus raíces y en Pentecostés comienza y se inaugura y se oficializa el evangelio de Jesucristo. Y de ahí comienza a florecer el evangelio. Cuando los verdaderos cristianos se dieron cuenta que había un grupito o el grupo, la masa completa se fue con el mundo, ahí nace lo que es la religión tradicional. Se establece, echa sus raíces en el periodo de Pérgamo, en el siglo IV, y se establece en el siglo VIII, comienza en el periodo de Tiatira, comienza a florecer. Pero aquí en el periodo de Sardis está representando la reforma, los que escapan, los que se van, los que cantan el gallo, los que buscan una salida a ese periodo que está. Pero ¿qué sucede? Que en vez de ellos depender estrictamente de Dios, comenzaron Lutero, Zwinglio, el Knox, entre otros, comenzaron y establecieron. Martín Lutero estableció las 95 tesis. Hay un lugar llamado Gutenberg, allá en Alemania, porque él era alemán. Y en vez de él depender 100% de Dios, comenzaron a bautizar a los niños, comenzaron a hacer cosas que no tenían que hacer, comenzaron a depender de la ayuda del Estado y no dependían 100% del Espíritu Santo. La iglesia no dependía de lo que era, tenían la palabra en la mano, tenían la palabra y en los oídos, pero no la guardaban en su corazón. Hacían cosas que Dios no le agradaba y estaban concentrados en la elocuencia del predicador y no concentrados en la esencia de lo que el Señor hablaba por medio del predicador. Eso es lo más grande al Señor. Por eso el Señor le dice, no es hallado tu obra perfecta. Porque ¿cómo va a ser perfecta? Comenzaron bien. Si eso tuvo éxito, ustedes se imaginan si hubieran dependido del Espíritu Santo 100%. Por ello que usted observa que muchas de esas iglesias se han desviado. Porque no están haciendo las cosas como narra lo que dice el Señor. ¿En qué nosotros estamos? El que vigila. Sed vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay momentos en que uno necesita, cuando uno está durmiendo, que uno le dan no sé qué, porque hay que chocarlo. Porque uno está camino al precipicio. Por eso el mensaje de Dios muchas veces nos choca. A veces cuando usted está durmiendo, no crea que cuando usted está durmiendo en un letargo espiritual, que vive en un momento que en lo espiritual usted está en el suelo, si el predicador es un predicador que está dejado usado por Dios, que Dios lo usa, ese predicador comienza a tocar algunos puntos, comienza a tocar puntos en los cuales el predicador comienza a observar que hay personas que están durmiendo, que están viviendo en un letargo, que están viviendo en un mecanismo espiritual y que están viviendo y que están en la mano del diablo, que están viviendo en un mundo religioso y que no tienen una relación personal con el Señor. Es importante usted tener una relación personal con el Señor, porque el Señor no te deja dormir. El que está vigilando todo el tiempo está supervisando. El que está vigilando todo el tiempo está supervisando lo que está alrededor suyo. El que está vigilando todo el tiempo está como un vigía, está como un atalaya, está todo el tiempo en una torre, está todo el tiempo observando y está observando como un visionario del Señor, y observa y él sabe que su provisión viene del Señor. Él mira por adelantado. El que está vigilando se da cuenta de lo que hay alrededor suyo. El que está vigilando se da cuenta que hay peligro y no solamente vigila para sí, sino para aquel que está alrededor suyo.
Eso es vigilar. Ahora, una persona que esté durmiendo, le digan, ser vigilante, y afirma las obras que están para morir. ¿Qué significa eso? Que esa persona está muerto, que no se da cuenta que hay órganos que sus signos vitales ya no responden, que están inválidos, que su condición es una condición de tanta mortandad que andan en una silla de ruedas y no se están dando cuenta. Hay personas que están caminando, que están respirando y muchas veces andan con saco, andan con corbata y andan con la palabra. Andan con la palabra en la mano, pero no andan con la palabra en el corazón. Andan con la palabra, pero no están haciendo lo que a Dios le agrada. Son profesionales del púlpito, son profesionales en la iglesia, pero no son profesionales para Dios. En otras palabras, no están haciendo las cosas para Dios. Eso es lo que dice aquí. Dice, porque si no viene, porque no he encontrado tus obras perfectas. A veces nosotros tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que nosotros creemos que a Dios le podemos servir a media. Y creemos que al perfecto tú le puedes dar cualquier sobra. Cuando usted en este camino está haciendo las cosas y lo está haciendo a media, oye lo duro que es esto y lo hermoso que también es. Una persona, cogen ese buscapié a los que vienen temprano, una persona que sabe que tiene servicio, por ejemplo el domingo, y no está trabajando el día anterior, sabe que tiene servicio, y que un día usted duerma 2 o 3 horas menos, eso no es nada, usted la completa después, aunque digan los otros que no se puede recuperar, usted, eso es para la carne, pero los espíritus eso lo recupera todo, eso está todo seguro. Tiene que venir a la iglesia, por lo menos el servicio comienza a las 10 de la mañana, te la estoy pidiendo suave. Mi hermano, usted tiene 5 muchachos, 2, 3 muchachos, 4 muchachos, 2 muchachos, 1, o son solo. Guarde toda la ropa de los niños, guarde su ropa, guarde la de cada quien. Y bueno, déjame dejar el jaboncito, déjame dejar todo, toalla y todo el mundo, ropa interior, todo el mundo ready. Para que usted esté ready, no esté en la mañana alborotado, volviéndose loco. Usted tiene que tener disciplina, usted tiene que tener lo que se llama, usted tiene que tener una disciplina y algo también que es que usted tiene que tener un orden de preparación. Pero si te levanta, si el servicio a las 10 y te levanta a las 8, a las 9:30 o a las 9 y hay 5 y hay un solo baño y hay que bañar 3 muchachos, 4 muchachos, tú sabes que no va a llegar a tiempo. Entonces, después que vengan los problemas, cuando el Señor te diga, no he encontrado tu obra perfecta, no te deje achicopalar del diablo. Trata de cambiar ese estilo. Por eso el Señor dice, arrepiéntete, cambia tu forma de actuar, haz las cosas que a mí me agradan, comienza a hacer las cosas que yo te digo que debes de hacer. A ver cómo te va a salir. Mira si el Señor es bueno. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, otra vez dice la palabra, pues si no velas, que es lo que dice aquí el Señor, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, te voy a sorprender. Voy a terminar con esto. Te voy a sorprender. Te voy a sorprender si no velas. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia. Ella no puede mentir, que su venida será, mi hermano, y estarás tú velando como las 10 vírgenes, y estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas, ¿qué fue lo que le pasó? Se fueron con él.
Yo no voy a pertenecer del 5% que no se fue con él. Yo tengo que pertenecer al 5% porque yo no es verdad que tengo casi 25 años en este camino y entonces todo mi tiempo que yo he sufrido, que yo he pasado y a la hora del no le dije que yo estoy durmiendo. Mira lo que hice, hay algunos punticos importantes. Dice Mateo 24, que voy a concluir con, hay más de eso, pero dice Mateo 24, versos 42 al 44. Dice, mira lo que dice. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y si viene en medio de una nevada, que a veces uno tiene que suspender el servicio. Y si viene en medio de una nevada, que a veces uno tiene que suspender el servicio. Y uno en vez de concentrarse, bueno, no pudimos ir, pero vamos a hacer uno en la casa. Viene el día que tú no piensas, viene el día que tú no crees, viene el día en el momento preciso que tú crees que no viene, en ese momento que viene. Por eso usted tiene que estar velando todo el tiempo. Hay momentos que se nos va, hasta la vista se sube de tono y se pone a mirar cosas que no son las que a Dios le agrada. Hay cosas, todos le fallamos al Señor, pero Dios te dice a ti, comienza a velar, acuérdate y despierta. Wake up. Si no despertamos, nos vamos a quedar aquí y la fiesta será con el anticristo. Y entonces él va a decir, ahora es el jefe. Yo soy el jefe, dirá el anticristo. Ya no es Jesucristo, ya no es el Espíritu Santo, soy yo ahora. Porque esa potestad me la dio el diablo a mí, dirá el anticristo. Y eso fue permitido por Dios, porque dice que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios mismo le envía un espíritu de mentira, porque no se complacieron con la verdad. Bueno, esto está más serio que lo que yo pensaba. ¿Quién pues es siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Esto es un alimento a tiempo, mi hermano. Es para que nosotros estemos listos. La iglesia de Sardis estaba muerta y se creía demasiado viva. Se creía muy rica. La otra que sigue, oye, la otra que subsiguiente, no la siguiente, no la subsiguiente, o la voz siguiente, dice el Señor, tú te crees rica, pero es una desventurada, pobre, miserable. Y le dice, yo te aconsejo, sube y después te voy a tratar suave, que compre de mí oro refinado en fuego. Porque hay quienes quieren oro, pero no quieren refinarlo. Lo peor que hay es la presunción, el presumir ser una cosa y no serla. Una iglesia no va al cielo por muchos programas. Una iglesia no va al cielo por mucho bonita que tenga la liturgia. Una iglesia va al cielo porque anda conforme a los principios y preceptos que Dios dice que debemos caminar. Una iglesia que está vigilante. Una iglesia que está vigilante. Una iglesia que mantiene el pecado lejos de la iglesia. Una iglesia que está vigilante. Una iglesia que se mantiene firme y constante como siervo y como huésped de la fe adelante. Esa es la iglesia que va para el cielo. Dice que bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo como. Dice bienaventurado, lo del mundo dice que es dichoso el que puede ganarse la lotería. Oye, dice el mundo que es dichoso aquel que puede ganarse la lotería. Una persona que viva vigilando, una persona que está todo el tiempo observando, una persona que vive sobria. Un sobrio, una persona cuerda. Y una persona sobria es aquel que vive todo el tiempo vigilando en cuanto a servir a lo que es las cosas de Dios y a lo que es las cosas para su prójimo. Eso es buscando el bien siempre para su prójimo. Eso se llama tener sobriedad. Por eso usted tiene que presentarle el plan de salvación a aquellos, a su familia, y ser paciente con su familia. Pero nunca, aunque usted tolere lo que usted tolere, sus principios judeocristianos, sus principios cristianos y los principios y preceptos que Dios te enseña, no lo tolere, no lo cambie, no haga trueque. Tú puedes tolerar lo que sea, pero no trabaje conforme a los principios del mundo y no conforme a los principios de Dios. Otro punto importante.
Aquel que vive piadosamente es aquel que vive justa, es sin otra palabra, que siempre vive tratando de hacer primeramente el bien para Dios y luego para su prójimo. Esa es una persona que vive siempre justo. Y una persona que vive piadosa, todo el tiempo piensa en su prójimo, primeramente en Dios, y también piensa en Él. Ahí hay sobriedad, ahí hay justicia, ahí hay algo de piedad. Para una persona que camine en loco, anda como lo que es un loco. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Que es un borracho. Hay quienes se embriagan tanto en las cosas de acá abajo que se olvidan de Dios. Yo quiero decirle una cosa a usted. Por más problemas que tú tengas, no ponga a Dios en la parte de atrás del vehículo, ni ponga a Dios en la cajuela. Vamos a poner a Dios en la boila, ahí que va Él. Pon a Dios siempre adelante en tu casa. Pon a Dios en todo lo que tú hagas adelante para que te vaya bien. Porque cuando tú lo pones número 2, entonces te vas a turbar. Y no te va a ir bien. El diablo te va a llevar y te va a comer con yuca y aguacate. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Oye, ¿sobre todo qué? ¿Te va a poner quién? El Señor. Es importante que nosotros estemos ready para cuando el Señor venga. No permita que se cumpla el periodo de Sardis y que tú tengas con el prototipo o el estereotipo del creyente de la iglesia del ministro que vive en lo que es. Oye, ¿cómo es que vive ese tipo de creyente que se cree que está vivo? Hay iglesias que se cree que está viva, hay iglesias que creen que tienen el poder de Dios, pero están muertas en sus delitos y en su pecado. No tienen sobriedad, no tienen piedad, no tienen justicia, no tienen santidad. Hay una santidad externa, hay una santidad que es ceremonial, conforme a lo aprendido por el hombre y no conforme a los preceptos que Dios enseña. Enseñamos cuando usted está lleno de amor, el amor de Dios nos habla a nosotros, que el que está lleno de amor, está lleno de ¿qué? El amor de Dios a usted lo llena de santidad. El amor de Dios lo llena a usted de justicia. El amor de Dios no puede estar sin justicia, no puede estar sin santidad, porque si no, no hay amor de Dios. Llénate de Dios, anda con Dios, camina con Dios, agárrate de Dios. Y si no te puedo agarrar, dile, agárrame, Señor, porque todavía es mejor. Agárrame, Señor. Termino con esto. Dice el Señor que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces Él vendrá como ladrón. Son en Apocalipsis, los dice. 1 Tesalonicenses, creo que el 5:2 los dice. Lucas 12 también los dice. Marcos los dice. Marcos 13, Mateo lo dice. Y eso casi todas son palabras de Jesús. ¿Usted ha visto alguna vez que el ladrón le avisa cuando va a robar? ¿Le avisa el ladrón a usted? El que es sabio y entendido no deja minar su casa. Todo el tiempo está vigilando, cerrando su puerta, cerrando la puerta al pecado. Cerrando su puerta, cerrando la puerta al pecado. No dejando la puerta medio abierta, porque el ladrón se da cuenta, sale un rayito de luz, mire, está abierta. No le deje la media puerta al pecado abierto. Mantén todo el tiempo sobrio, con cordura, y no predique un evangelio de presunción, presumido, sino trata de vivir lo que tú estás predicando. Abre tu corazón delante del Señor. Ponte de pies, iglesia. Bendito Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Tienes que santificar porque tú vas a pasar para el coro. Entonces, porque estamos en el coro, que hay que santificarse. Te tienes que santificar porque vas a orar mañana. Pues entonces, porque tú vas a orar, ¿por qué te tienes que santificar? Bueno, te tienes que santificar porque vas a predicar equidía. Entonces, los que no son predicadores no tienen que santificarse. Aquí todo el mundo está en el mismo barco. Aquí hay que santificarse todo el mundo, porque aquí sin santidad nadie verá al Señor. ¿Te entienden? Padre, gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias por tu paz. Gracias porque son nuevas cada día tu misericordia para con aquellos que te temen,
que guardan tu palabra, que guardan tus preceptos, que guardan tus ordenanzas. Señor, no estoy en contra de ninguna actividad dentro de la iglesia. No estoy en contra de la ceremonia, no estoy en contra de los programas dentro de la iglesia, de la elocuencia, de llevar la palabra en la mano, pero sé que llevarla en el corazón. No estoy en contra de exponer la palabra con la altura como se debe de hacer, pero hay que hacerlo, hay que trasladar lo que estamos hablando y vivir conforme a lo que estamos hablando y hablar lo que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tus preceptos. Ayúdanos a vivir conforme a tus ordenanzas, mi Rey. Y ayúdanos a serte fiel. Porque sin eso no estamos en nada. Ayúdanos a serte fiel.